Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a coser en vuestras faldas y pantalones cremalleras con bragueta o tapeta o tapilla, como la conozcáis en vuestro país, que es básicamente esto. Coser una cremallera de este tipo es un poco laborioso, puesto que tiene un montón de pasos muy pequeñitos, pero de verdad que no es para nada difícil. Para empezar tenéis que tener seleccionada una cremallera que sea normal, no invisible. Esta es una cremallera normal, esta es una cremallera invisible, que como veréis es como si fuera una cremallera normal, pero al revés, dada la vuelta. Bueno, pues para esto vamos a coger la cremallera normal. ¿Y cuánto tiene que medir nuestra cremallera? Vamos a tener que diseñar una bragueta, que es esta parte de aquí. Y la cremallera tiene que ser o igual de larga o más que la bragueta que hemos diseñado. Pero si esta es la primera vez que coséis una cremallera de este tipo, os recomiendo que sea más larga y que además no sea de metal, porque así os facilitará mucho más la tarea, y ya cuando tengáis más experiencia podéis utilizar otro tipo de cremalleras como las metálicas o las que tienen el tamaño exacto. Vamos a tener que dibujar esta parte de aquí, que se dibuja en el patrón, en este caso de un pantalón. Si fuera de una falda, iría en el centro de la falda, porque nos exigirá que tenga un corte en mitad de la falda. En este caso, en el pantalón tendrá esta forma. ¿Cuánto va a medir de largo? Bueno, eso va a depender del tiro de vuestro pantalón. Cuanto más tiro tenga, más larga será la tapeta. Pero yo intentaría que no llegara a tocar este giro de aquí. Y de ancho la vamos a hacer de 4 centímetros. Para la falda pasa exactamente igual. Esta, por ejemplo, me mide 13 centímetros. Bueno, pues a lo mejor podría ser interesante para una falda, siempre y cuando no os baje demasiado abajo dentro de vuestro patrón. Y esto lo tenéis que tener dibujado en el patrón. Si ya habéis cortado la prenda, no vais a poder hacerlo, tenéis que haberlo planificado antes. Antes de poner la cremallera tenéis que tener la prenda montada, es decir, que esta costura de aquí, que es la del centro del pantalón, todo lo que es el tiro, tiene que estar ya cosido. En el caso de la falda no hace falta que esté montada la falda completamente, que aunque tengáis la costura central cosida, os vale. También os recomiendo que si le vais a dar zigzag, que de momento no lo hagáis y que lo dejéis separado. Y luego si lo queréis hacer junto o llevar hacia un lado, eso se hace al final, después de haber cosido la cremallera. Así que en principio estas costuras las tenemos que tener abiertas. Esta es mi costura central. Aquí estaba puesto mi patrón y le he dejado mi margen de 2 centímetros de costura a todo, que es generalmente lo que yo suelo dejar y lo que os recomiendo. Así que terminaría de coser aquí. Aquí es donde acababa mi patrón iba por aquí. Bueno, pues aquí coso y remato súper bien para que esto no se me abra, puesto que si se me abre voy a tener que quitar toda la cremallera para volver a cerrar esto de nuevo, así que tened cuidado en esa parte. Una vez que lo tengáis hecho, os va a quedar más o menos así, ya sea falda o ya sea pantalón. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser preparar esta pieza de la falda o del pantalón antes de poner la cremallera. Lo vamos a coger del revés, así abierto, y vamos a rematar estas dos tapetas para que ya nos quede perfectamente rematado y no se me salga ningún hilo. Y cada una va a tener un tamaño diferente, una va a ser más grande que otra. Esta de aquí va a ser un poquito más pequeña que esta, así que yo os propongo que esta de aquí, la grande, le pasemos el zigzag por nuestras marcas por donde nos llegaba el patrón. Y esta de aquí, que es la pieza más pequeña, yo lo que voy a pasar es el zigzag, pero fijaos, como si continuara con esta línea pequeña a este lado, grande a este. Y así nos ha quedado una un pelín más grande que otra. Bueno, pues ahora vamos a preparar la tapeta postiza. Así que esto lo aparcamos a un lado y vamos a fabricar un rectángulo de tela. ¿Cuánto tiene que medir? Bueno, tiene que medir exactamente de largo lo mismo que el largo que hemos hecho, es decir, lo que medía el patrón más los 2 centímetros de margen de costura. Esta me mide 13 centímetros, más 2 por aquí, 15, más 2 por aquí, 17. El ancho va a ser 4 más 4, 8. No hace falta darle ahí margen de costura. Además, le vamos a pegar un trocito de entretela que mida el largo por 4 centímetros. Después cogemos la plancha, lo planchamos y cogemos el zigzag de la máquina de coser y lo cerramos completamente para que se me quede rematado y se nos quede una pieza exactamente como esta. A esta pieza le vamos a unir la cremallera, que si la habéis cogido un poquito más larga, pues no pasa nada porque va a estar por aquí y eso os va a venir bien a la hora de cerrar la bragueta, que simplemente
pasamos por aquí el hilo y cortamos lo que nos sobra. Ponemos de esta manera la tapeta, con la parte remallada por aquí y el doblez aquí abajo. Abrimos la cremallera y la vamos a colocar aquí, empezando siempre de esta manera. Esta es la parte que tenemos que ajustar. Luego esto de aquí que me llegue donde me tenga que llegar. En el caso de que esto sea mucho más largo, pues lo tendréis muy fácil porque bajaréis la cremallera aquí abajo y no os estorbará para nada a la hora de coser. En el caso de que la tengáis más justa, tendréis que ir moviendo la cremallera cada vez que cosáis para precisamente que no os vaya estorbando. Y una vez que la tengáis fija con los hilvanes, lo vamos a coser con la máquina de coser. Y no hace falta que lo apuremos a los dientes, aunque lo cosamos por donde yo he puesto los alfileres es suficiente. Si tenéis un prensatelas para cremalleras normales, os va a venir muy bien. Si no, yo creo que también podéis hacerlo utilizando el prensatelas normal, pero mejor si tenéis uno de estos. Así es como nos tiene que quedar. Y esta pieza que hemos hecho es precisamente esta de aquí, que es un postizo que se añade a la falda o al pantalón. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ponerlo a la pieza. Así que la vamos a abrir. La vamos a poner por el derecho y va a quedar pegada en este lado de aquí. Si nosotros hemos sacado hilos flojos, y si no veréis que es la continuación de la costura, por aquí sería donde tendremos nuestros hilos flojos. Pero si queremos que monte correctamente una pieza sobre otra una vez que tengamos pegada lo que es la cremallera y no nos haga así, lo que tenemos que hacer es que en vez de hacer que nos doble por aquí la tela, lo que tendremos que hacer es hacer esto de aquí, es decir, desplazar esta costura cosa de 1 centímetro para que cuando lo pongamos una encima de la otra, esta automáticamente nos pise y nos oculte la cremallera. Aquí lo vais a ver mejor. Esta es la línea por donde yo he cosido y continúa por aquí. Aquí tenéis todos vuestros hilos flojos. Bueno, pues medís como 1 centímetro más para adentro esta segunda línea que yo he pintado y por aquí es por donde vamos a doblar esta pieza de aquí, que es la pieza más corta, pero lo vamos a tener que hacer por el derecho. Lo podéis fijar con alfileres tal y como lo he hecho yo, o lo podéis hilvanar para que os quede bien. Esta es la otra pieza que estaría doblada. Esto no hace falta que lo hagáis, es solamente para que lo veáis. Esta pieza, por aquí tenéis vuestros hilos flojos, entonces cuando lo dobléis tenéis que fijaros que efectivamente, mirad aquí como hay 1 centímetro de desfase, que cuando esto se ponga aquí, pues efectivamente quede por encima de la costura de aquí que va a tapar la cremallera. Ahora ya que hemos preparado todo esto, de esta parte os olvidáis y vamos a ponerle la tapilla que habíamos hecho, que tiene la cremallera, la vamos a coser aquí. Y vamos a empezar de esta manera. Aquí siempre tenéis que dejar esos 2 centímetros de margen de costura. Imaginaos que está por aquí mi línea del margen de costura. Pues siempre vais a tener que conseguir que esta zona metálica se quede un poquito por debajo de donde luego se cosería la cinturilla. No hagáis que esto os quede alineado porque luego es posible que tengáis que coser por encima de los dientes o de la parte metálica. Siempre fijaos en que esto os quede de esta manera. Apoyamos el filo de la tela con los dientes de la cremallera y lo vamos a ir acoplando con unos alfileres y después lo vamos a hilvanar. Una vez que lo hayáis hilvanado muy bien para que no se os mueva, lo vamos a coser con la máquina de coser y no es necesario apurar aquí, con que cosamos un poquito por aquí será suficiente. Ahora vamos a acoplar esta pieza de aquí a esta de aquí. Os ayudará si esto os lo dejáis planchado. Aquí es donde tienen que estar vuestros hilos flojos, porque es la continuación de esta costura de aquí. Así que vamos a hacer como si lo fuéramos a montar sobre esta pieza de aquí, como si lo fuéramos a dejar cerrado. Ahora vamos a coser la cremallera a esta pieza de aquí. Le he quitado los alfileres que tenía aquí puestos para que me resulte más fácil hacerlo, pero le he dejado así cerradito para que no se me mueva la pieza. Por el revés, esta parte de aquí es muy importante que la dejemos retraída hacia el otro lado porque no podemos coserla a este lado. Si nosotros cosemos esto con esto, se nos queda completamente cerrado el pantalón y no podemos luego abrir la cremallera. Es una costura que vamos a hacer en varios tiempos, entonces vamos a coger esta parte de aquí que dobla así y la vamos a coser con la cremallera. Así que cogemos nuestros alfileres y le vamos poniendo así hasta abajo. Después le vamos a hilvanar y le vamos a coser con la máquina de coser.
Bueno, pues ya tenemos cosida la cremallera, aunque todavía tenemos que hacerle unos arreglos. Esto nos queda así, pero tenemos que evitar que nos pase precisamente esto. Y esta ya es la costura importante, la costura que se va a ver en la prenda y en la que vamos a tener que tener mucho cuidado. Así que lo volvemos a cerrar, lo acoplamos otra vez como tiene que acoplarse y lo volvemos a poner con alfileres. Bueno, pues ahora vamos a tener que hacer una costura que vaya por aquí y haga un giro ahí, así que ahora con mucho cuidado pues lo vamos a tener que pintar. Es importante que midamos bien porque tenemos que coser esta pieza de aquí a esto de aquí, entonces no nos podemos quedar muy lejos, ni tampoco nos interesa pillar los dientes de la cremallera, así que primero hacemos así y medimos. Por ejemplo, aquí me ha dicho que mide 2,5 centímetros, pues yo me voy a hacer marquitas por aquí, 2,5 centímetros, y justo donde acaba la costura, aquí tendrá que acabar así, es decir, que aquí tiene que haber una especie de redondito para que nos quede bien la bragueta. Es importante que esto, que lo había vuelto a quitar, lo volvamos a pillar a esta parte de aquí para que no lo cosamos cuando vayamos a coser esta costura, porque entonces no podríamos abrir la cremallera. Al final tendréis que haceros marcas. Yo os recomiendo que lo hagáis con hilos flojos, no con lápiz como lo he hecho yo, que yo lo he hecho para que lo veáis bien, pero esto luego al final se va a ver, así que es importante que estas marcas se vean lo mínimo posible. Os lo pilláis con alfileres y lo hilvanáis a esta pieza de aquí, dejando esta libre. Bueno, pues ya me lo he hilvanado yo, que va por aquí y al final cruza un pelín, vamos a tener que cruzar un pelín esta parte de aquí de la costura para que luego no se nos abra de aquí y se nos pueda generar algún agujero en esta pieza de aquí. Por la parte de dentro nos va a quedar así. En el caso de que hayáis escogido una cremallera más larga, pues bueno, pues os sobrará por aquí, pisaréis por encima y ya os quedará cerrada y no tendréis que preocuparos de nada. En el caso de que la cremallera sea exacta, tenéis que aseguraros de que cuando vayáis a coser, o incluso si estáis cosiendo con una cremallera metálica, os tendréis que asegurar de que no pilléis los dientes en ningún momento, por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de cremalleras. Así que bueno, una vez que lo tengamos, vamos a coserlo en la máquina de coser y lo vamos a hacer con una puntada larga. Yo lo tengo al 3,5 de 4 puntos que tiene mi máquina. Vamos a coserlo, pero es muy importante que tenemos aquí una cremallera que nos está estorbando. Ya no la podemos bajar más abajo de esto, puesto que vamos a cerrar aquí, así que si la tenemos más larga o si la tenemos más corta, nos va a dar igual. Simplemente la vamos a tener que ir subiendo y bajando para que el prensatelas no nos tope con la cremallera. En esta parte de aquí tendremos que rematar súper bien para que no se nos abra, pero ya casi estaría. Ahora solamente falta el último paso, que es que esto de aquí no se nos quede separado. Así que vamos a coger y como más rabia os dé, a mano o a máquina. Esta puntita de aquí le damos una costurita para que se nos quede fijo. Y ya la tendríamos colocada. Ahora, a partir de aquí, una vez que tengáis hecho esto, ya sí que podréis rematar esto, que como veréis me queda así separado. Podéis hacer dos cosas, o tener un zigzag separado, porque por ejemplo esto es una falda, o en el caso de un pantalón yo haría esto. Y ahora le pasaría un zigzag a las costuras juntas, porque es importante que esta costura de aquí es la que corresponde con el tiro delantero y de la espalda. Entonces, si dejamos las costuras abiertas, es posible que en la parte de la espalda se nos llegue a abrir. Así que es preferible que el tiro siempre sea con el zigzag dado todo junto. Pues empezaríamos desde aquí y acabaríamos en la espalda, y así no tendremos ningún problema para que el pantalón se nos abra. Después podríamos poner también lo que es la cinturilla. Una vez con esto separado, la cinturilla siempre nos tiene que quedar un poquito por encima de esta pieza metálica de aquí. Y bueno, con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme like, suscribíos si no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!